Para el desarrollo del trabajo investigativo correspondiente a la asignatura de pavimentos, se explicará una de las investigaciones presente en las memorias del 20º Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto del 2019. El artículo se denomina Pavimentos asfálticos sustentables y resilientes al cambio climático. Pues bien, el desarrollo sustentable y el cambio climático son retos que debe afrontar la infraestructura de los pavimentos. Desde esta perspectiva nos podemos preguntar, ¿cómo alcanzar la sustentabilidad y la resiliencia al cambio climático? Ante esto, el artículo mencionado propone elementos a considerar para cumplir y dar respuesta a esta pregunta. Actualmente, considerar los factores ambientales es de suma importancia en cualquier campo de nuestra vida. En pavimentos, este término aparece en el diseño, construcción y mantenimiento de los mismos, acuñando palabras de sustentabilidad y resiliencia, palabras que en teoría son muy usadas, pero son muy poco aplicadas y mal entendidas. Introduciéndonos en estos términos, nos podemos preguntar qué significa sustentable en pavimentos. Abarca características que responden a los retos de ingeniería para los cuales fue construido, con el uso de recursos económicos, ambientales y humanos, para satisfacer necesidades de comodidad, seguridad y movilidad. A partir de este punto podemos considerar aspectos que nos permiten reducir el impacto ambiental. Bajo el enfoque de cambio climático nos podemos preguntar, ¿los pavimentos afectan al ambiente o el ambiente afecta al pavimento? La respuesta es que ambos se afectan. Los pavimentos generan gases de efecto invernadero y por otro lado los fenómenos climáticos contribuyen al deterioro de los pavimentos. Ante esto es conveniente identificar las variables climáticas que aceleran el deterioro de los pavimentos y así buscar estrategias para que el pavimento se adapte a estos cambios y sea más resiliente. El artículo presenta un cuadro donde resumen los aspectos que abarca hablar sobre sustentabilidad y resiliencia al cambio climático. En sustentabilidad existen tres aspectos principales, el ambiental, el económico y el social, los cuales deben trabajar a la par. Por otro lado, en cuanto a la resiliencia, trata sobre reducir el efecto de los gases invernaderos y que el pavimento se adapte al cambio climático. Aquí en adelante nos centraremos en los siguientes temas: impacto ambiental, análisis del ciclo de vida, resiliencia al cambio climático y finalmente las conclusiones a las que se llegó con la investigación. Como primer punto se tiene el impacto ambiental. Los proyectos de infraestructura generan un gran impacto ambiental, razón por la cual son sometidos a un análisis de la misma. Esta se convierte en la herramienta principal para los sistemas de gestión ambiental, ayudando a tener soporte para la toma de decisiones. En pavimento se analiza el uso de materiales, la fabricación de la mezcla asfáltica y la colocación en sitio del mismo. Se han identificado dos principales impactos ambientales. El primero, el que produce la planta de fabricación de las mezclas asfálticas y en segundo lugar el que produce la pavimentación. Reducir el impacto ambiental ayuda a la sustentabilidad de los pavimentos. Por esta razón se motiva a buscar alternativas que mitiguen estas acciones. Esto se puede lograr a través de un buen sistema de gestión ambiental. Aquí podemos observar un modelo de sistema de gestión ambiental. Este es un proceso cíclico de planificación, implementación, revisión y mejoramiento que permite cumplir con los objetivos ambientales. En planificación se debe identificar los impactos ambientales. En implementación, implementar medidas de mitigación. En revisión, monitorear los impactos y acciones de mitigación. Y en mejoramiento, se visualizan las acciones de mejora y, si es necesario, se corrige. Como segundo punto se tiene el análisis del ciclo de vida. Este es un proceso para evaluar cargas ambientales asociadas a un producto, en este caso los pavimentos, y así cuantificar el uso de materia, energía y sus emisiones en el entorno. Lo hace a través de balances de energías empleados en la producción de materia prima, transporte, fabricación de mezclas asfálticas y pavimentación. Aquí se puede observar el proceso del ciclo de vida en la producción de los pavimentos, empezando desde el banco de materiales, los cuales son transportados hasta la planta de producción o en la refinería, para finalmente realizar la pavimentación. Este ciclo puede ser evaluado para determinar el impacto ambiental que genera. La evaluación convierte unidades de trabajo y de consumo en emisiones. Se calcula a través de la siguiente ecuación, donde Q es la cantidad de materia prima y E las emisiones que causa. Para facilitar los cálculos se puede emplear una matriz como la que se observa, donde la sumatoria total de la última columna nos dará como resultado la cantidad de emisiones que produce el ciclo de vida de un pavimento. Cabe destacar que cada proceso constructivo en las vías puede tener su propio inventario para estimar el consumo energético y las emisiones. Los resultados que obtenemos son útiles para comparar alternativas de pavimentos a usar o de maquinaria y equipo. Por ejemplo, el tipo de mezcla asfáltica a usar.
La figura que se observa nos indica los diferentes niveles de emisiones que producen las mezclas asfálticas. Es evidente que la mezcla en frío reduce la emisión de los gases invernadero. Sin embargo, no significa que las mezclas calientes ya no se deban usar. Aquí surge el reto de mejorar los procesos de fabricación usando equipos y materiales ecoeficientes. Como tercer punto se tiene la resiliencia al cambio climático. En este punto se habla de la vulnerabilidad de los pavimentos ante las variaciones climáticas. Estas afectan el desempeño del pavimento y aceleran su deterioro. Efectos hidrometeorológicos como la humedad provocan el desprendimiento de los agregados en la superficie o, por ejemplo, los rayos UV aceleran el envejecimiento. Pero entonces, ¿cómo podemos evaluar la vulnerabilidad? Bien, se lo hace a través de la sensibilidad de los pavimentos, la cual permite medir condiciones prevalecientes para conocer el grado de afectación de un pavimento por acción del clima. Los niveles de sensibilidad se califican en una escala de 1 a 5 y para obtener el resultado se promedian los valores de los diferentes factores analizados. Por lo antes mencionado, es muy importante conocer los posibles daños causados por el clima en los materiales, en la estructura del pavimento e incluso en las actividades de mantenimiento. Así aumentaremos la resiliencia del mismo. Entonces, un pavimento resiliente al cambio climático considera cambios de temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica, viento, entre otros factores. Para reducir el riesgo de daños debido a estos factores se pueden llevar a cabo ciertas acciones preventivas. Por ejemplo, actualizar los estándares de diseño de manera que los pavimentos se adapten a los cambios climáticos. Asegurar una buena condición de superficie de rodadura para así evitar que el agua penetre en el pavimento. Eliminar el agua del pavimento a través de la modificación del bombeo de la calzada. Cumplir estrictamente con los controles de calidad, garantizando así un pavimento de alto desempeño. También se deben implementar diseños que contemplen la utilización de materiales acorde a la zona. Esos, por así decirlo, estarán acoplados a este clima y por ende tendremos un pavimento con buen desempeño. La colocación de capas de revestimiento que nos ayudarán a la refracción de los rayos solares y así evitar el sobrecalentamiento del pavimento. Y no olvidarnos de la tecnología. En un mundo globalizado y que va en continuo avance, debemos implementar la nueva tecnología que tenemos. Por ejemplo, ahora se cuenta con tecnología que permite extraer el calor de los pavimentos. Como podemos observar en la fotografía, este es el proyecto Pavene, el cual con la utilización de tuberías absorben este calor para luego transformarlo en energía. Si bien es cierto, la incertidumbre de las proyecciones climáticas es una barrera para llegar a un avance en la adaptación al cambio climático en los pavimentos, pero nos podemos dar cuenta que existen metodologías que nos ayudan de cierto modo a superar esto y tener pavimentos de mejor desempeño. Estamos hablando de la resiliencia de los pavimentos ante los cambios climáticos, pero esto va de la mano con la sustentabilidad, puesto que también debemos proteger el medio ambiente. Entonces, ¿qué es resiliencia en términos de sustentabilidad? Bueno, son pavimentos de larga duración donde no existe deterioro significativo en sus capas y esto acompañado de un mantenimiento superficial adecuado. Ampliando un poco más esto. Si tenemos un buen mantenimiento, no existirá un deterioro significativo en las capas del pavimento, lo que conlleva a una mejor movilidad, es decir, que no tendremos interferencias como lo son los baches. Esto ayuda a que el consumo de combustible sea bajo y que de manera directa e indirecta reduzcamos la producción de gases de efecto invernadero que son los que contaminan el medio ambiente. A continuación se presentan las conclusiones que son parte del presente artículo. Los pavimentos son la cara de presentación de las redes de carreteras para los usuarios. Un buen estado del mismo genera satisfacción en ellos. La sustentabilidad permite contrarrestar estrategias poco sostenibles. De esta manera, podemos cuidar el medio ambiente sin olvidarnos de factores económicos y sociales. Algo muy importante, los diseños actuales deben considerar las variaciones climáticas, como ya se mencionó, temperatura, precipitación, humedad, entre otras, para así poder asegurar un buen desempeño del pavimento a largo plazo. Finalmente, la experimentación y uso de mejores prácticas llevan a la adaptación de los pavimentos ante el cambio climático, asegurando la resiliencia del mismo e incluyendo la sustentabilidad como base para la protección del medio ambiente.